Los grandes proyectos que hay que afrontar en la ciudad ahora mismo son sobre todo de transformación urbana, ¿no? De un poco de renaturalizar la ciudad, mejorar la movilidad sostenible, y eso al final pasa por transformar pues, los grandes ejes, como por ejemplo ahora vamos a hacer la urbanización de Pérez Galdós y Giorgeta. Estamos haciendo las grandes plazas del centro, como es el entorno del Mercado Central, la de la Reina, y vamos a hacer el concurso de ideas para el Ayuntamiento también. Y al final pasa un poco también por esa de Valencia ciudad de plazas, de que cada barrio tenga siempre un espacio donde la gente se pueda relacionar, pueda interaccionar, porque al final en esta pandemia lo que hemos aprendido es que lo que es muy importante en las ciudades son las redes de apoyo, ¿no? Y al final, hasta ahora, tú ten en cuenta que muchas veces no conocías ni al vecino que tenías enfrente, entonces ¿cómo le ibas a pedir un favor? Al final, si tú generas en la ciudad esos espacios de encuentro, potencias esas redes de apoyo, ¿no? Y eso es muy importante. Y todo eso también pasa un poco por lo que comentaba antes de la ciudad 15 minutos, ¿no? De al final hacer una ciudad en la que todo lo que necesitas, las dotaciones esenciales las tengas cerca, de manera que no tengas que andar grandes distancias y reduzcas también un poco la necesidad de utilizar el coche. Las prioridades siempre vienen un poco también marcadas por el impacto que tengan los proyectos que generas y también un poco por las demandas vecinales, ¿no? Al final el presupuesto por desgracia es limitado y entonces nosotros lo que queremos es siempre llegar a todos los barrios. Entonces vamos planificando acciones y vamos llegando a todos los que te comentaba antes de Valencia ciudad de plazas. Ya hemos hecho varios barrios como la plaza de San Marcelino, la de Rojas Clemente, las de Calabuig, entonces vamos poco a poco y siempre intentando llegar a todos los barrios. Entonces la intención es esa, no dejar ningún barrio de lado, y hasta ahora se hacían solo grandes proyectos y ahora también bajamos a la escala de barrio. Pues nosotros estamos en constante comunicación para escuchar las demandas vecinales a través de las asociaciones de vecinos, también nos llegan a través de redes sociales. Y entonces siempre de una manera u otra siempre sabes lo que piensa la ciudadanía. También están en los proyectos así de planeamiento, por ejemplo, y demás, están los procesos de exposición pública que también permiten hacer alegaciones, y sobre todo lo que hemos hecho desde que entramos nosotros en el gobierno es mejorar muchísimo la participación pública. Antes la participación se limitaba a este periodo de alegaciones que te comentaba, ahora por ejemplo todo lo que hacemos lleva participación desde el inicio, para que la ciudadanía pueda participar diseñando desde el principio los planes que luego le puedan afectar. Entonces hemos dado ese plus de participación para un poco recoger todas las demandas vecinales. La participación hasta ahora se había ceñido a lo que pide la ley básicamente, ¿no? Que es que tú expongas al público los documentos que preparas, la gente alegue y tú puedes aceptar o no las alegaciones. Eso es lo que se llama participación reactiva. Nosotros lo hemos cambiado por participación activa, que es que la gente participa desde el inicio de la redacción del documento. Entonces, en los planes que hemos hecho, por ejemplo, siempre los talleres de participación se han hecho antes de tener el documento que se va a exponer al público, de forma que la gente primero dice qué es lo que necesita, detecta los problemas, tú redactas el documento ya con lo que el vecindario te ha dicho y luego ya los pones al público donde pueden volver a opinar sobre lo que tú has hecho. Al final es ese cambio de la participación reactiva a la participación activa, sobre todo. Si tuviera un presupuesto 5 veces más grande, ya 5 veces más proyectos. Al final es lo que te comentaba, no hay dinero suficiente para actuar en toda la ciudad a la vez, entonces cuanto más presupuesto, más barrios llegaría los proyectos que tenemos en marcha. Al final no se trata de, si tengo más presupuesto, hacer proyectos más grandes, sino de llegar a más gente, a más barrios, para que al final todo el mundo pueda disfrutar de tener pues, su zona verde, su equipamiento, su polideportivo, su biblioteca, y por eso te decía antes que no se trata de hacer grandes proyectos, sino de que todo el mundo tenga lo necesario para vivir en la ciudad de una manera cómoda. No tiene ningún sentido afirmar que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento impide a la gente llegar al centro, porque al final el acceso a los aparcamientos sigue siendo el mismo. Y yo creo que la polémica que hubo está absolutamente zanjada, por lo que te comentaba antes. Al principio siempre estas cosas generan resistencias, pero en cuanto la gente empieza a disfrutar del espacio, a utilizarlo y a hacerlo suyo, al final estas resistencias desaparecen por completo.
ese impulso tan grande a la mejora del espacio urbano. Por ejemplo, Madrid anuncia todavía hoy reformas de grandes avenidas y sigue convirtiéndolas en autopistas. Amplía un poquito la acera y poco más y dice que es algo revolucionario. Y sin embargo aquí le estamos dando la vuelta, ¿no?, al espacio urbano. Antes era un 70% de las calles dedicado a los coches y el 30% restante eran las aceras, y ahora le estamos dando la vuelta y el 70% lo estamos dedicando a los peatones y las bicicletas y el 30% a los coches. Ese nivel de cambio, por ejemplo, no lo tiene Madrid. Y otra cosa que hemos conseguido es el impulso a la movilidad sostenible. Aquí lo que se comenta ahora mucho es que ahora ir en bicicleta, en monopatín o lo que sea, es mucho más fácil porque hemos ampliado mucho la red de carriles bici y al final ha aumentado mucho los usuarios en ese aspecto, que yo creo que eso no lo ha conseguido ni Madrid ni Barcelona en un porcentaje tan alto como el nuestro. Para alcanzar una ciudad 100% sostenible, al final hay que continuar con lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Un poco lo que te comentaba de renaturalizar la ciudad a través de las reurbanizaciones. Hemos anunciado también, por ejemplo, toda la avenida JJ Domine Ingenio Manuel Soto, que es el entorno de la Marina, la avenida del Puerto. Al final, tú fíjate, la avenida del Puerto lo que hizo el PP fue convertirla en una autopista y nosotros lo que queremos es convertirla en un bulevar, ajardinado y demás. Eso mejora el cambio en la lucha contra el cambio climático, combate la isla de calor, ofrece alternativas de desplazamientos a pie y en bicicleta o en vehículo de movilidad personal. Al final son esas, iba a decir pequeñas cosas, en este caso no son pequeñas porque son grandes proyectos, pero al final es continuar con esas políticas de mejorar la ciudad en esos aspectos, porque es al final el reto que tienen las grandes ciudades, ¿no? Y como decía, llevamos mucho retraso porque en 24 años del PP no se avanzó en esa línea y ahora tenemos que dar un impulso muy grande que gracias a las ayudas que van a venir de fondos europeos y demás, tenemos que coger carrerilla y darle un impulso muy fuerte.